Hola, buenas noches para todos. Dios les bendiga. Como todos los días voy a dar un poco de tiempo y mientras oramos para que puedan conectarse algunas personas. Eh, pues la idea de esto es que usted y yo seamos edificados. Hola Alejandra, hola Julio César, Dios te bendiga. Eh, es una alegría saludarles, Julio César. Espero que te esté yendo súper bien en tus estudios, en la maestría que estás haciendo, que yo sé que ya casi estás que termina, para que vuelvas a estar reunido con tu familia y que empieces a avanzar en tu parte laboral. Alejandra, espero que el Señor esté primero que todo ayudándote en tu vida, en tu crecimiento espiritual, y recuerda que todo lo demás viene por añadidura. Dios te bendiga, Alejandra. Un compañero de la universidad, Andrés Zavala, Dios te bendiga. Eh, Espero que te esté yendo bien en todas las áreas de tu vida y que Dios te bendiga. Vamos a iniciar el día de hoy con una oración. Eh, lo hacemos para agradecerle a Dios por todo lo bueno que Él es, porque Él es el que nos sostiene, el que nos da el sustento, el que nos da aún la inteligencia para hacer las cosas. Amado Señor, Dios, Padre Todopoderoso, Señor Omnipotente, gracias. Gracias Dios, porque yo sé que tengo un Dios vivo, un Dios fuerte, soberano, un Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente. Gracias Señor. Gracias Dios porque por el poder de tu palabra, Señor, fueron creadas todas las cosas, Señor. Porque con tu palabra, Señor, se crearon los cielos, la tierra, Señor, las aguas. Gracias, Señor, porque se creó, bendito Dios, los animales, las plantas, este planeta Tierra, Señor, en el cual podemos vivir los seres humanos y el cual fue adecuado, Señor, con una exactitud impresionante, Señor, para que nosotros podamos habitar en él, Señor. Gracias. Gracias porque tú eres bueno y eres perfecto, Señor. Todo tú lo haces eh, bien hecho, Señor, pues cada que creaste cada cosa, Señor, viste que era bueno, Señor. Gracias, Dios, por tu inmensa misericordia, Señor, porque tú quieres lo mejor para nosotros, Señor, porque tu voluntad es agradable y es perfecta, Señor. Gracias. Bendito Dios, aquí estamos, Señor. Aquí estamos, Dios, gozosos, felices. Gracias, Señor, te doy por mi hogar, por mi esposa, Señor. Gracias, gracias porque puedo tener, Señor, esa paz, esa tranquilidad, Señor, esa alegría, Señor, ese gozo que solo tú puedes traer a este mi hogar, dulce hogar, Señor. Gracias. Gracias, Dios amado, Señor. Gracias porque no falta el pan en mi mesa, Señor. Gracias porque tú nos das el trabajo, Señor, y nos das la provisión, nos das las fuerzas, Señor, para poder traer esa provisión, Señor. Gracias, porque tú guardaste nuestra entrada, nuestra salida. Gracias, Señor. Gracias porque a veces ocurren milagros, Señor, a nuestro alrededor y no nos damos cuenta, Señor, pero aún por ello te agradecemos, Señor. Pues no sabemos el día de hoy, Señor, de cuántas cosas tú nos has podido guardar, nos has podido proteger, Señor, y incluso, Señor, hasta a veces lo ignoramos, Señor, no nos damos cuenta, pero tu mano está ahí, Señor, tu bendición y tu protección está ahí, Señor. Gracias. Te agradezco aún, Señor, por mis animalitos domésticos, Señor,
Gracias, Señor, porque ellos tienen salud, porque están bien, porque están aquí con nosotros, Señor. Bendito Dios del cielo, Señor. Quiero colocar esta transmisión del día de hoy en tus manos, Dios, que sea tu Santo Espíritu, Señor, hablando, Señor, que sea tu Santo Espíritu, Señor, a través de tu palabra, Señor, sembrando esa buena semilla que da buen fruto, Señor, en el corazón, Señor, de las personas que pueden ver y escuchar esta transmisión, Señor. Gracias. Bendito Dios del cielo, aquí estamos, Dios. Haz de mí, Señor, lo que tú quieres que yo sea para ti, bendito Dios. Y ayúdame, Señor, para poderte servir cada día, Señor, con denuedo. Poderte servir, Señor, cada día con amor, con pasión, Señor. Gracias, Señor amado, porque tú eres bueno, eres fiel, Señor. Tú nunca cambias, Dios. Tú eres el mismo Dios, Señor, de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos, Señor. Gracias. Gracias porque a través del sacrificio que hizo tu Hijo amado Jesucristo en la cruz y a través de su sangre derramada, Señor, hoy puedo ser redimido, puedo ser justificado, Señor, y tú has limpiado mis pecados, Señor. Gracias. Gracias, Dios. Te amamos, Señor. Bendito Rey de Gloria, Señor. Te ruego, Señor, que sea tu palabra edificándonos, Señor. Que seas tú, Señor. Solo tú, Dios. Que se quite toda palabra humana, Señor. Y que solamente seas tú, Señor, a través de tu palabra, hablándonos, Señor. Y haciéndonos crecer en abundancia espiritual, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo, precioso Salvador. Y gracias, maravilloso y hermoso Espíritu Santo de Dios, quien nos consuela. Gracias. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, Dios les bendiga. Para los que han acabado de llegar, Oscar, don Luis Eucario, Dios les bendiga. Dios les guarde. Quiero compartirles hoy el mensaje que está en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 11 al 16. Quiero que si usted tiene una Biblia ahí cerca y desea acompañarme en la lectura, lo haga. Recordemos que la Biblia, la palabra de Dios, no está para que la lean algunos, para que la interpreten o la entiendan algunos, no. Cuando usted y yo recibimos al Señor Jesucristo y le pedimos al Espíritu Santo que nos ilumine y que nos hable a través de su palabra, recordemos que ahí está la clave y el secreto para que Dios nos muestre lo que Él quiso decir con sus pensamientos, con lo que Él dirigió a estos seres humanos para que escribieran este precioso libro. Entonces estábamos, Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 11 al 16. Este título aquí en la Biblia aparece como Vivid como siervos de Dios. Dice la palabra de Dios en el versículo número 11. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Perdón. Versículo número 12. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Verso número 13. Por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Verso 14. Ya a los gobernadores como por él
enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Versículo número 16. Como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Señor amado, Dios, abre nuestros ojos espirituales, Señor. Abre nuestros ojos, Señor, para que podamos mirar, Señor, para que podamos deleitarnos, Señor, y aprender con pasión, con amor tu palabra, Señor, para poder ver las maravillas de tu ley, Señor. Háblanos, Señor, edifícanos, Dios. Gracias, Señor, en el Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, miremos el versículo número 1, que dice: amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Ya en ocasiones les he hablado acerca de la obediencia, les he hablado acerca del comportamiento de una persona cristiana, les he hablado de el buen testimonio, les he hablado acerca de el versículo que dice que hay de los que sabiendo hacer lo bueno no lo hacen. Entonces este versículo es nada más sino un llamado a que andemos conforme a lo que les he mencionado anteriormente. O sea, nosotros debemos abstenernos a los deseos de la carne, al pecado. Ya sabemos que la naturaleza humana es una naturaleza que es pecaminosa, ¿sí? Que de pronto esta carnecita quiere saciar deseos, pueden ser sexuales, pueden ser deseos en cuanto a la mentira, al engaño, en cuanto deseos hasta con la misma comida, ¿sí? Abusando de la comida, y esta carnecita quiere que muchas veces le demos todo lo que ella pide, ¿sí? Entonces, el abstenernos de esos deseos que batallan contra el alma es sencillamente alejarnos de todas las cosas que nos puede ofrecer este mundo, ¿sí? Que sencillamente nos van a llevar a alejarnos de Dios. No sé, quizá existen personas que pueden tener problemas con la pornografía. La pornografía es... Mire, el internet es una herramienta muy poderosa, la cual la podemos utilizar para muchas cosas buenas, para buscar información, no sé, acerca de ingenierías, buscar información acerca de animalitos, de la salud, qué sé yo, de muchas cosas buenas, las cuales podemos aprender. O por ejemplo, lo que yo estoy haciendo en este momento, que es compartir un mensaje de la palabra de Dios. Esto es una forma buena de utilizar una herramienta tan poderosa como es el internet, la tecnología de nuestros tiempos. Pero también el internet es una herramienta muy poderosa para destruir al ser humano. Hay personas que tienen adicción a las redes sociales y no se despegan mantienen pegados a sus teléfonos, a sus tablets, sus computadores. Puede haber adicción, como ya lo decía, a la pornografía, lo cual destruye al ser humano. Esto es algo que trae unas aberraciones sexuales, unos desórdenes sexuales, unas cosas terribles.
las cuales no edifican al ser humano para nada, y menos le agradan a Dios. La pornografía trae mucho daño al ser humano, lo destruye, porque lo va a llevar a querer saciar sus deseos sexuales de una manera desordenada. También el internet es una herramienta muy poderosa para causar daño en cuanto a que se destruyan hogares, pues a través de los famosos chats, como puede ser el WhatsApp, el Facebook, todas estas redes sociales que pueden tener un chat y sencillamente esto se puede prestar para que personas que se conocen o que han tenido algún tipo de acercamiento, una amistad o algo, empiecen a hablar y que por aquí se vaya dando como cosas sentimentales y que se empiecen a colocar citas, cosas, bueno, qué sé yo, qué cantidad de cosas se pueden hacer y incluso se pueden llegar a dañar familias. Es que al internet uno a Google le puede preguntar hasta cuál es la forma de hacer un pacto con el diablo y Google te lo va a contestar. Tú le puedes preguntar lo que quieras a Google y esto maneja una cantidad de información, la cual está en tu decisión, edificarte o destruirte. Recordemos que, bueno, volvamos al versículo, el cual nos habla que nos debemos abstener de los deseos carnales que batallan contra el alma. Los hijos de Dios debemos alabar, adorar a Dios, pero ¿cómo? Muchas personas creen que de pronto, esto no está mal lo que voy a decir, ¿no? Es bien, pero muchas personas creen que de pronto van a la iglesia, levantan las manos, cantan, quizá danzan o saltan y le dan alabanzas y adoración a Dios. Esto está bien, está perfecto, es una de las formas de alabar y adorar a Dios, pero este versículo nos hace un llamado a que nosotros alabemos y adoremos a Dios, pero como Él lo merece. Es un llamado a que nosotros seamos adoradores en espíritu y en verdad, pues tales adoradores es necesario que le adoren a Dios. ¿Cómo le alabamos y le adoramos a Dios? Precisamente haciendo lo que dice este versículo, absteniéndonos de los deseos carnales que batallan con nuestra alma. Cuando usted y yo vivimos bajo la voluntad de Dios, cuando vivimos gobernados bajo nuestro Señor Jesucristo, cuando caminamos una vida de obediencia conforme a su palabra, estos son los adoradores que adoran a Dios en espíritu y en verdad. Ahora, quiero que también entendamos algo, que cuando nosotros hacemos esto, también es necesario que nosotros hagamos pública esta alabanza ante nuestro prójimo. Pero ustedes me dirán, ¿cómo así, Daniel? Quizá yo debo jactarme de lo que estoy haciendo bien para Dios, pues solamente Dios debería saber mi obediencia. Sí, eso está muy bien, pero cuando digo que debemos hacer pública nuestra alabanza y nuestra adoración a Dios, es porque nosotros tenemos un prójimo, el cual nos está mirando, el cual nos está observando, y más como cuando somos cristianos, muchas personas tienden a criticar
y incluso a decir, ojo, pero es que, uy, usted es cristiano, uy. Entonces debemos tener en cuenta que nos están mirando, ¿sí? Entonces, allí es una de esas formas poderosas de glorificar, de alabar, de adorar a Dios. Cuando una persona, las personas del exterior que se relacionan contigo quizá en un entorno laboral, tus amistades, en la universidad, en el colegio, pueden ver en ti una persona a la cual ellos quieran imitar, porque pueden ver en ti una total transparencia, una honestidad, una actitud donde usted tiene un excelente comportamiento como un ser humano, haciendo buenas obras, dando testimonio de su fe. Y las personas van a querer ser, incluso te van a preguntar, ¿tú qué haces para vivir de la manera que vives? Para ser una persona como tú eres. Todas estas cosas las vamos obteniendo paso a paso cada que vamos creciendo en nuestra vida espiritual. Todo en nosotros empieza a cambiar. Nuestra manera de vivir, nuestra manera de comportarnos con los demás. Y esta es la perfecta y agradable voluntad de Dios, cuando nosotros caminamos en obediencia. Ahora leamos el versículo número 12, el cual dice, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros, mire que aquí lo dice, ¿sí? Entonces, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Este versículo creo que quedó más que explicado en todo lo que acabamos de hablar. Pero hablemos, por ejemplo, lo que el apóstol Pablo nos aconseja aquí, el apóstol Pedro, perdón, nos aconseja aquí. Y no es nada más que lo que él nos quería aconsejar, era que llevemos una conducta ejemplar ante los incrédulos, ante las personas que están apartadas de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque muchas personas en sus casas, en las iglesias donde asisten, son unas divinas ovejas, son unas divinas personas las cuales usted los ve en todo su esplendor de obediencia a Cristo, y se comportan de una manera ejemplar cuando están quizá frente a sus pastores o cuando están en la iglesia, cuando están en sus hogares. Algunos, porque hay unos que de pronto salen de la iglesia y se olvidan y ni en sus hogares pueden comportarse de una manera correcta. Entonces, adoramos y glorificamos a Dios cuando tomamos este consejo que nos dio el apóstol Pedro, llevando una vida ejemplar ante las personas que no han recibido al Señor Jesucristo como su Salvador. Y pues también no es solo abstenerse de los deseos pecaminosos, sino también nosotros tener ante esas personas que son incrédulas una actitud honesta de buenas obras. Y quiero que vamos ahora al versículo número 13 y 14. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Aquí está hablando de las autoridades, desde nuestro presidente,
los senadores, los alcaldes, los gobernadores, la Policía Nacional, el Ejército Nacional. Está hablando de todo lo que es ley, todo lo que es autoridad. Pues recordemos que Dios es el que pone reyes y quita reyes. Si el presidente de nuestra nación en este momento el que va a posicionarse como presidente es el señor Iván Duque, es porque primero hubo unas votaciones donde en un país donde existe la democracia, así fue elegido. Y segundo, este hombre de una u otra manera está allí porque Dios lo colocó allí. Ahora, digo esto no para que quizá usted o yo juzguemos a nuestros gobernantes, no. Cuando menciono a nuestro próximo presidente es para que ya él está ahí, oremos por él. No hablemos mal de nuestra autoridad. Pidámosle al Señor que en su mandato, que lo ayude, que lo guarde, que lo proteja, que lo ayude a tomar las mejores decisiones para nuestro país. Pues, si solamente vamos a criticar y hablar mal, déjame decirte que sencillamente, como primera medida, estamos desobedeciendo a Dios, pues no nos estamos sometiendo a la autoridad. Y como segundo, no estaríamos amando a nuestro prójimo. Estamos leyendo los versículos 13 y 14 de Primera de Pedro, capítulo 2, para los que acaban de llegar. Iniciamos desde el verso 11 y vamos hasta el 16. Vamos en el 13 y 14. Dice el 13: por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Mi esposa me mencionaba a nuestros jefes. Claro, también. Porque en las empresas se maneja también un orden de jerarquía, donde hay un gerente, un subgerente, donde hay supervisores, donde hay jefes de planta, qué sé yo, jefes de recursos humanos, de cualquier cantidad de autoridades que puedan haber dentro de una empresa. Y quizá al último puesto que se pueda llegar puede ser un operario de producción o un auxiliar de cualquier área. Déjeme decirle, mis amados hermanos, que aún, o sea, todo lo que tenga que ver con autoridad, nosotros para glorificar y para honrar el nombre de Dios, para adorarlo, para alabarlo, debemos someternos a nuestras autoridades. Dice el versículo 14: ya a los gobernadores, como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. La relación de las personas creyentes, de las personas cristianas, con la ley o con las autoridades, debe ser someternos. Pero aquí hay algo lo cual yo quiero hablar, y quizá es un motivo por el cual nosotros quizá no podemos irnos en contra de la voluntad de Dios o en contra de su palabra. Un ejemplo, perdón, quizá en X o Y país colocan una ley que diga
que se aprueba el matrimonio entre personas del mismo sexo. ¿Sí? La Biblia, la palabra de Dios, en Dios están constituidas las familias, y Dios, cuando creó al hombre, luego le dio una pareja, la cual fue una mujer. Y la constitución que Dios hizo, como Dios constituyó la familia, es a través de un varón y de una mujer, los cuales se unirían y serían una sola carne, así lo dice la palabra de Dios. Dice un hombre y una mujer. Y por ejemplo, en un país colocan una ley de estas. Aquí, déjeme decirles, si nos sometemos a una ley de estas, a una autoridad que coloca una ley de estas, pues sencillamente ahí ya no vamos a honrar el nombre de Dios, no lo vamos a alabar, no lo vamos a adorar, porque estamos yendo en contra de su voluntad. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay casos, ¿sí? Y este es uno de ellos, donde quizá no debemos someternos cuando las cosas van en contra de la voluntad de Dios. Vamos a leer ahora el versículo número 15. Bueno, sin antes, no, les quería decir eso. Cuando te portas de una manera correcta ante tus jefes en tu trabajo, y así sepan o no sepan que tú eres una persona cristiana, déjame decirte que estás honrando el nombre de Dios, lo estás adorando, lo estás glorificando. Siempre debemos actuar de la manera correcta. Igual Dios nos exaltará a su tiempo. Dios tiene guardadas cosas muy hermosas para nosotros, los que obedecemos su palabra. Entonces no pensemos quizá en las humillaciones o en las cosas que tengamos que vivir ahora. Pensemos que nuestra vida y nuestro galardón son eternos, y que, como lo he dicho, en este mundo donde quizá, como lo dijo el Señor, donde pasaremos aflicciones, esto es pasajero, estamos de vacaciones aquí en este mundo. Dice el versículo número 15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Nuestra actitud debe ser de obediencia y de alabar a Dios. Entonces, les recuerdo que cuando nosotros damos testimonio, estamos dando fe, estamos dando a conocer al Dios, el cual le estamos creyendo. En el versículo número 16 dice la palabra de Dios: como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Recordemos que somos libres, pero recordemos que somos siervos de Dios, como lo dice este versículo. Como hijos de Dios debemos estar en el lugar indicado, no usando la libertad para hacer lo malo, para ceder al pecado, no, quizá como pues tenemos un Dios misericordioso y que nos perdona, entonces consentimos el pecado. No, esa libertad, nosotros como hijos de Dios
debemos utilizarla, pero con un testimonio para hacer buenas obras, siendo esos siervos de Dios a los cuales Él ama. Si tú y yo, en medio de esa libertad que nos está dando nuestro Dios, podemos ser útiles en sus manos, recordemos que sabemos hacer lo bueno y debemos hacerlo. Entonces la invitación el día de hoy, mis amados hermanos, es a que vivamos como siervos de Dios. Alejémonos del pecado. El pecado contamina al hombre y lo aparta de Dios. Cuando nosotros dejamos esa comunión con Dios, cuando dejamos de leer la palabra, cuando dejamos de orar, nuestra vida espiritual comienza a secarse. Nuestra comunión con Dios empieza a ser interrumpida. Quizá, no sé si usted lo haya experimentado, yo sí lo he experimentado. Hermanos, si dejamos que esa llama, que ese avivamiento que hay dentro de nosotros de las cosas espirituales, de anhelar las cosas de Dios, de anhelar hablar con Él, de anhelar leer su palabra, de anhelar compartirle a otras personas de este mensaje de salvación, cuando esto empieza a apagarse, o cuando dejamos de hacer estas cosas, el pecado empieza a rodear aquí. Y si nosotros no estamos bien preparados, si nosotros no estamos firmes, si no estamos dentro de nosotros con una palabra para poder someternos a Dios y para poder resistir al diablo, como dice la palabra de Dios, someteos a Dios, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Cuando nosotros dejamos de someternos a Dios, cuando nos empezamos a apartar poco a poco por darle prioridad a otras cosas, nuestra vida espiritual comienza a secarse. Y recordemos que el pecado es como, no sé si ustedes han visto esas caricaturas donde pasan que se golpea el muñequito y empieza a rodearle unos pajaritos aquí. Lo digo así para que ustedes se lo imaginen. Sí, entonces el pecado es esos pajaritos que empiezan a rodear aquí. Es un ejemplo, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos una palabra para resistir los deseos de la carne, sencillamente hablamos como el Señor Jesucristo le habló a Satanás cuando el Señor Jesucristo fue tentado en el desierto. El Señor siempre le habló con palabra. Le decía, y escrito está, escrito está. Por ejemplo, el Señor Jesucristo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando usted y yo somos tentados, allí es donde realmente nosotros, en nuestra debilidad, somos fortalecidos, porque empezamos a darnos cuenta de que nos sometemos a Dios, soltamos esa palabra en contra de esa tentación o de ese pecado que quiere venir a apartarnos de Dios, y le echamos fuera, vamos a experimentar un crecimiento espiritual aún mayor cada vez. Pero si nosotros, como llevamos tiempo sin leer la palabra, sin orar, viene un pecado y nos empieza a rodear aquí en nuestra mente,
ahí es donde es difícil, cuando no tenemos una palabra, una oración para pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos dé poder, que nos dé dominio propio para abstenernos a los deseos de nuestra carne. Ahora, es tu decisión que ese pajarito, que ese pecado se repose en tu cabeza, que aterrice en tu mente, ¿sí? Y que empiece a hacerte nido, incluso que empolle sus huevitos ahí en ese nido y que dé a luz. ¿Sí ven todo el proceso que hay que pasar? Lo que quiero decir con esto es que es la decisión tuya o mía cuando ese pecado empieza a rodearnos. De allí a dejar que ese pajarito aterrice, que haga un nido, que empolle sus huevitos y que den a luz, que salgan a luz esos pajaritos, ¿cierto? Hay mucho por hacer antes de que pase todo eso, porque es una decisión que debemos tomar para espantar, para echar fuera ese pecado, para que no venga y repose sobre nosotros y salga a luz el pecado y empiece a destruir nuestra vida, empiece a apartarnos de Dios, empiece a romper esa comunión que tenemos con Dios, a que quizá empecemos a ser destruidos, arruinados, porque hay de los que ya conocemos de Dios y nos apartamos. Dice la palabra que será como la puerca recién lavada que regresa a su ciena, o como el perro que vuelve a su vómito. Esto dice la palabra de Dios. La invitación es esa. Vivamos como siervos de Dios, siempre fieles a su palabra, a su mandato, a lo que Él ha establecido para nosotros, sabiendo que el Señor Jesucristo es el centro de nuestra vida y que vivimos gobernados bajo nuestro Señor Jesucristo y haciendo la voluntad de Dios. Señor, te doy gracias, Dios. Gracias, Señor, por la exposición de tu palabra, Señor. Gracias porque tú nos hablas, Dios. Gracias porque es tu preciosa voluntad, Señor. Es lo que tú quieres hacer, Señor, en la vida de los seres humanos, Señor. Padre, este mundo, Señor, está en la situación en la que se encuentra, Señor, donde hay terrorismo, Señor, donde hay robos, donde hay muertes, donde hay, Señor, violaciones, donde destruyen la vida de los niños, Señor, donde pasan cantidad de cosas terribles, Señor, y hay guerras entre las naciones, Señor. Sencillamente, Señor, porque no tienen temor de ti, Señor. Padre, porque realmente las personas que hacen daño a su prójimo, Señor, es porque están separados de ti, Señor, porque están viviendo muertos en delitos y pecados, Señor, y necesitan satisfacer esos deseos, Señor, de una u otra manera, sin importar, Señor, el daño que le causen a los demás, Señor. Padre, te pido perdón, Señor. Perdónanos, Señor, por nuestra naturaleza, Señor, que cuando estamos separados de ti, Señor, es una naturaleza dañina, Señor, pecaminosa, que causa dolor, Señor, que causa ruinas, Señor, desastres, Dios. Perdónanos, Señor, perdónanos, Dios, y ayúdanos, Señor, a caminar conforme a tu palabra, conforme a tu voluntad. Sé tú el centro de nuestra vida, Señor Jesús. Padre, moldéame, Señor. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea, Señor. No sé cuál sea la situación que tú estás viviendo en ese momento, pero clámale al Señor ahí donde estás.
y dile: Señor, aquí estoy. Levanto mis manos, Señor, como señal de que me rindo ante ti, Señor. Me rindo ante tu gran poder, Señor. Y necesito, Señor, que seas tú el centro de mi vida, Señor. Que seas tú el centro de mi hogar, de mi familia. Que seas tú, Señor, quien me gobierne y que se haga tu voluntad en mí, Señor. Bendito Dios, Señor, aquí estoy. Cámbiame, transfórmame, Señor, escudriña mi mente, mi corazón, Señor, y ve si hay en mí camino de perversidad, Señor. Padre amado, gracias, Señor. Gracias porque tu misericordia, Señor, es grande, Dios. Gracias porque sabemos, Señor, que podemos acercarnos a ti, Señor, con un corazón contrito y humillado, Señor, y tú no lo despreciarás, Señor. Padre amado, gracias. Gracias, Señor. Haz de mí, Señor, el siervo que tú quieres que yo sea para ti, Señor. Úsame. Úsame, Señor, para ser de bendición para otras personas, Señor, para que a través de mi testimonio, Señor, ellos puedan ver, Señor, a ese Dios al cual, Señor, yo estoy adorando, al cual estoy creyendo, Señor, y que ellos quieran ser impactados, Señor, por ti, bendito Dios, que ellos quieran, Señor, ser llenos, Señor, y vivir una vida, Señor, conforme a tu palabra, Señor. Ayúdanos a ser de buen testimonio, Señor, no solo en nuestras casas, en nuestras iglesias, sino allá afuera, Señor, en nuestros trabajos, en la universidad, en el colegio, en las calles, Señor, que las personas puedan ver en nosotros, Señor, que somos personas, Señor, honestas, claras, transparentes, que podemos hacer lo bueno, Señor, que puedan ver en nosotros esa paz, esa alegría, Señor, esa tranquilidad, ese gozo que solamente tú nos das, Señor. Padre, te ruego, Señor, que nos guardes, que bendigas a todas las personas que pudieron ver esta transmisión, Señor. Que bendiga sus hogares, sus trabajos, sus familias. Que seas tú, bendito Dios del cielo, Señor, bendiciendo sus vidas, Dios. Gracias, Señor amado. Te alabo, te exalto y te adoro, Señor, en Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro. Amén y amén. Quiero saludar a las personas que estuvieron conectadas. Julio César, Dios te bendiga. Alejandra Fandiño, Dios te guarde. Andrés Zavala, que el Señor te bendiga. Oscar Ruiz, Dios te bendiga. Luis Eucario, que Dios te guarde, Dios te bendiga. Jason Caicedo, que Dios te bendiga y que te ayude mucho en la labor la cual haces, en tu trabajo, que debe ser bastante difícil. Dios te bendiga y te proteja. Por aquí hay un ex jefe mío que se llama Álvaro. Dios te bendiga, Dios te guarde. Deseo que tu familia esté bien, que tengas ese empleo que tanto has anhelado. A la hermana Maricel en Cali, Dios te bendiga, Dios te guarde. Saludos a tu esposo, los recordamos mucho y gracias por en algún tiempo haberse dejado utilizar por Dios para edificar mi hogar, para enseñarnos a mi esposa y a mí acerca de nuestra vida como pareja. Dios los bendiga, los queremos mucho. Jonathan Parra, Dios te guarde. Deseo que te esté yendo bien en tu trabajo, en las cosas que haces. Dios te bendiga. Una compañera del colegio, Verónica, Dios te bendiga, Dios te guarde. Deseo que tu salud, que tu familia, tus hijos
estén bien, que nunca les falte alimento en su casa. Dios los guarde, de verdad, mi esposa y yo los queremos mucho y estas transmisiones las hacemos primero para ser útiles en las manos de Dios, para obedecerle a Dios en su mandato de predicar su palabra. Y les queremos mucho. Que Dios los guarde, que tengan una feliz noche. Recuerden antes de acostarse colocar sus sueños en las manos de Dios. Dice el Salmo 4:8: en paz me acostaré y asimismo dormiré, pues solamente tú, Jehová, nuestro Dios, nos haces vivir confiados. Recuerda colocar tus sueños en las manos de Dios, pues dice la palabra de Dios que Él no da a nuestro pie al resbaladero, ni duerme el que te guarda. Que Dios te bendiga. Los queremos mucho. Chao, chao.